¿Quién escribe la historia de quienes no tienen historia? ¿Cómo reconstruir esas voces y dejar huella? Decía José Martí, hombre más que blanco, más que negro, más que mulato. ¿Queremos dejar de percibirnos diferentes o dejar de creer que en Uruguay no somos racistas? Hoy vamos a acabar y a narrar para dejar de ser las sombras de la historia. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy es un día en que vamos a estar, yo creo que vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Nuestros invitados son José López Mas, arqueólogo, antropólogo forense, profesor de la Universidad de la República. Gracias por venir, José. Por favor, gracias por invitarme. ¿Te decimos Pepino directamente? Como todo el mundo. Como todo el mundo te dice Pepino. Muy bien. Y nos acompaña Jorge Chagas, el licenciado en Ciencia Política y magíster en Historia Política, escritor, historiador y periodista. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Con Jorge tenemos un vínculo muy lejano, ¿no? No tan lejano, digo, porque no somos tan viejos, pero... No somos tan viejos, ¿no? El viejo en la querida EU. En el querido sindicato de AEU. Sí. En el querido sindicato de EU. Vamos a empezar a preguntar alguna cosa de ustedes. Estamos viviendo una situación que es la siguiente, ¿no? A nuestros invitados les pedimos una foto, preferentemente de niños, y la mayor parte de las veces no tienen, ¿no? Tienen que recurrir a algún familiar a pedir. En el caso de ustedes, ¿sí tenían? Sí tenía, vos tenías. Tú también tenías. Sí. Pero me mandaste una foto medio foto carné, ¿no? Vamos a empezar a ver tu foto, a ver qué es lo que podemos sacar de esa foto. Tenemos acá, no, está la de José. Bueno, Ese no soy yo. ¿Ese niño es que es tu hermana? No, es una amiguita, es el cumpleaños de ella. Y el otro día cumplió 60 años y me la mandó... ¿Ella? Ella me la mandó. Mirá. Dice, mira, te mando una foto de otro cumpleaños. Y justo me pareció interesante. Qué buena compartirlo. historia, ¿no? O sea que esa casa es la casa de ella. Sí. Porque nosotros cuando vimos la foto empezamos a discutir si había un pintor allí, porque da la sensación como que hubiera un atril con... Sí, la mamá era artista, ceramista. Sí. Mirá. ¿Y qué te recuerda cuando vos ves tu infancia? ¿Cómo fue tu infancia? Feliz, una infancia feliz, divertida. Es como cualquier pibe de barrio. Me tocó vivir todas esas cosas. Y bueno, después a los 12, 13, 14 años ya se estabilizó todo el país y todo. Claro. Todos los órdenes, pero hasta ese momento muy lindo. Claro, porque vos tu adolescencia o parte de tu juventud la vivís en plena dictadura. Sí, me agarré con 14, 15 años. Claro. Y además con compromiso político. Sí. En ese periodo de la dictadura. ¿Y Exactamente. cómo te manejaste ahí? ¿Cómo era la relación con los demás, con tus propios padres? ¿Cómo llevaban toda esa militancia tuya en ese momento donde los padres estaban muy asustados, ¿no? Y sí, bueno, mi papá era dirigente gremial, estuvo preso. O sea, yo ya en el año 68 le iba a visitar a los cuarteles. Después estuvieron presos, bueno, después vino la dictadura, se presentaban, era la gente que se presentaba todas las semanas en las comisarías. Y bueno, después me tocó a mí tener que desaparecer y me embarqué en un carguero, trabajé un año en un carguero. Cuando te vas, ¿trabajaste un año en un carguero? Sí, con 17 años me embarqué en un carguero que hacía la línea de Brasil-Estados Unidos. Me quedé allí hasta que fui a Buenos Aires, que en realidad era peor que estar embarcado, ¿no? Claro. Y para que dijiste, tu padre era bancario, por lo tanto fue militarizado, por eso lo llevaban preso. Exactamente. La época de la militarización. Seguro. Qué brutal. Y de corbata, ¿no? A los cumpleaños. Me pareció interesante mostrar una foto de corbata, ¿no? Bueno, ¿no usas corbata? Me gustaría usar, pero no encuentro la ocasión. No. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Pepino. Bueno, Jorge, vamos a estar viendo ahora tu foto. Fuiste más a
a una foto de tu imagen, o sea, casi como una foto muy personal, muy niño. Sí. Para empezar, eras muy lindo. Gracias. No quiero decir con esto que siga siendo. ¿No? ¿Quién es ese Jorge? Y yo ahí estoy en mi casa, en la casa donde nací, donde pasé los primeros 20 años de mi vida, en el barrio Cordón, frente a donde estaban los talleres de Andep, que hoy está la Plaza Liber Sereno. Claro. Estoy ahí estoy. Calculo que debo tener ahí menos de 5 años, debo tener 4 años de repente. ¿Cómo fue esa vida de niño y de adolescente? La vida mía fue como la vida de todo niño, una vida de familia humilde, ¿no? De familia humilde, pero nunca tuve ningún tipo de problemas de estrechez económica en cuanto a alimentación o cuanto a problemas de no poder estudiar. Era una vida de gente humilde, como era ese barrio, ¿no? Como era el barrio Cordón en aquel tiempo, ¿no? Hoy cambió bastante, me cuesta reconocerlo cuando paso por ahí, porque donde estaban los talleres de Andes hay una inmensa plaza. Claro. Y los vecinos ya ninguno está. Ya desapareció todo, incluso están desapareciendo ya los comercios que eran típicos, ¿no? Yo estaba en una cuadra de Platense, Patín Club, y ya ni en Platense existe. ¿No existe? No, está todo tapiado. Es un mundo que ha desaparecido. Me acabo de enterar, no sabía. Sí, es todo un mundo que ha desaparecido. Eso es lo que yo siento cuando paso por ahí. ¿Escuela pública? Sí. Sí, claro, escuela pública, la escuela 61 Conrad Adenauer, y después fui al Liceo 17. Yo en 1973 yo vi llegar porque el Liceo 17 queda en Fernández Crespo y Ocuar. Ah, claro. Sí, ahí queda. Casi enfrente al Palacio. Sí, yo vi llegar a las fuerzas conjuntas, como le decían en aquel momento, a ocupar el Palacio esa noche, un frío infernal. Eso es lo que recuerdo de ese día, el 17 de junio, un día frío y oscuro. Sí. Ese es el recuerdo que tengo yo de adolescente, ¿no? Eso es lo que se nos ha quedado pegado, por lo menos a muchos en la piel, por lo menos a mí me pasó, la idea de dictadura frío. Sobre todo por ese primer periodo, ¿no? Del golpe, las movilizaciones, la sensación de frío o de miedo, o las dos cosas juntas, ¿no? Que provocaban eso. En una entrevista, hablando de lo que decías recién de lo del carguero, dijiste que te fuiste a Francia en un momento en que Uruguay estaba muy oscuro. Me fui a la Ciudad Luz. Una cosa que nos llamó la atención, dice, fui con mucha fuerza y con muchas ganas de salir de acá y con ese mito de que todo pasa entre Londres, París y Tacuarembó. ¿Qué quiere decir eso? Los de Tacuarembó siempre somos un poco chauvinistas. Sí. Ah, mirá, es una frase de los tacuaremboenses. Bueno, sí, claro, yo soy tacuaremboense, por eso no, pero digo, lo dije. No sé, creíamos que tenía algo, pero claro, esto no, Tacuarembó, Gardel, atrás está todo eso. Atrás está todo eso. Goyenola, que dice que era un innovador, ¿puede ser? Sí, el urbanismo, los centros de barrio, ¿sí? Hay cosas que hasta el día de hoy permanecen en funcionamiento del urbanismo de él. ¿Te fuiste joven a Tacuarembó? De Tacuarembó me vine pequeño, sí. Ah, ¿te viniste? Sí, me vine a los 3, 4 años. ¿Y has ido a buscar? Porque ahí en algún momento dijiste algo que era un lugar donde también te motivaba mucho por el tema de como una presencia de indígena, nombres, como algunos sentimientos. Sí, tiene que ver un poco con lo que luego será una vocación, ¿no? Las visitas al Museo del Indio, de Tacuarembó, que mi padre me llevaba de chico, y el monte, ¿no? El monte y las cosas del monte, eso que mucha gente del interior le gusta mucho el monte, y eso es una herencia indígena, ese gusto por el monte, por las cosas, por los yuyos, por lo que pasa dentro del monte, ¿no? Esa magia siempre evoca a los indios. Creo que esas dos vertientes me empujaron un poco hacia la antropología. Bien, ahora vamos a hablar de eso y de lo que estás haciendo y de lo que hiciste. Jorge, sale una nueva edición revisada de Gloria y Tormento, la historia de José Leandro Andrade. Y en agosto se va a estrenar un musical, sí. En el cual estás trabajando muy intensamente por que entre otras cosas actúa la ex ministra del Interior, Daisy Torné.
Yo tengo una amistad de muchos años con Daisy, y la convencimos, porque ella tiene formación teatral, Daisy, ¿no? Sí, sí. Ella formaba parte del grupo de teatro de la Ciudad Vieja, que estaba en Morris, entre otros. Yo me acuerdo que incluso iban a EBU. Sí, Ese sí. grupo se movía mucho en el sindicato de EBU. Yo la conozco de hace mucho tiempo a Daisy, la logramos convencer de que hiciera ese papel. No, me quedé pensando porque vos en algún momento dijiste, fue un gran jugador de fútbol, pero Ah, sí. ¿qué es ese pero que te da Ahí curiosidad va. para tomar esas Sí, cosas? yo ¿Qué cuando... peros hay que indagar en Sí, esa Gloria y Tormento es afrodescendencia? una novela, ¿no? Es una novela. Sí. Cuando yo era chico, yo de que era chico, de que tengo uso de la razón, yo recuerdo haber escuchado a mis mayores decir, José Leandro Andrade fue un gran jugador de fútbol, fue una estrella, fue un astro, un as, como decían los viejos, el as, un as del fútbol. Pero, y a mí siempre siempre me pregunté, ¿qué es lo que pasa con Andrade? Después me enteré de que, que él cuando viene de París, el colectivo afro, el colectivo negro, le organiza una cena a la que él no va. Y eso fue tomado como una ofensa muy fuerte. Por suerte, hoy ya sabemos que eso no fue así, que fue todo un malentendido generado por un cúmulo de situaciones. Pero quedó, eso a mí me llevó siempre a interesarme en la figura de él, en esa persona. ¿Y eso te llevó a indagar en la afrodescendencia en Uruguay? El tema de la afrodescendencia, el primer artículo que yo escribí como periodista, cuando empecé a trabajar en el semanario aquí, en el año 83, se llama Los negros en el Uruguay. Fueron 3 notas, en que yo ya ahí hacía todo un análisis del tema de los en aquel momento no se decía los afrodescendientes, es un término ahora. No, claro, obvio. Se usaba negros y negras y no había ningún problema, no había nadie se sentía particularmente ofendido. Yo ya en aquella época, en el 83, yo ya hice una investigación, ¿no? bastante profunda, en la cual yo analicé, traté de ver desde el principio de la historia a ese presente, que es todo lo que había pasado, ¿no, verdad? Y ahí yo ya lo menciono, Andrade. Yo ahí ya lo menciono, en esos artículos yo ya menciono la figura de José Leandro Andrade. Ahora que dijiste eso, ¿qué opinás de la idea esa de afrodescendiente o negro? Ah, sí, a mí como es, yo estuve en eso porque me citaron, fue una idea, no sé de quién partió la idea. Lo que sí sé, lo que se evitó, ahí lo que se quiso evitar es que la palabra negro, negra resultaba muy ofensiva, tenía una carga de ofensa o de desprecio, era algo despectivo, y que era mejor usar la palabra afrodescendiente. Te digo que a mí me siguen llamando muchos amigos negro chago, negrito, y a mí no me ofende, pero yo comprendo lo que pasó, lo entiendo. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien, y vamos a entrar en el segundo bloque y vamos a hablar del tema de la identidad afrodescendiente en Uruguay, la búsqueda y la construcción de identidad, tu propia experiencia en esa búsqueda como arqueólogo forense y bueno, tu historia con el rescate de figuras de la comunidad afrodescendiente. ¿Te parece bien? Enseguida venimos. El arqueólogo forense es una especie que abre cuerpos, fosos, archivos para leer la historia y reescribirla y recuperarla, cosa que también puede hacer un escritor, ¿no? Como Jorge en alguna de sus cosas. Pero toda conducta humana deja huellas, decís, y la arqueología puede escribir la historia de los que no tienen historia. ¿Es así? Ese es el anzuelo que mordemos cuando somos estudiantes de arqueología, ¿no? Los arqueólogos siempre hacen cosas interesantes, muy interesantes, pero también se pueden hacer cosas importantes, y justamente escribir la historia de lo que hay en una historia es algo socialmente importante, ¿no? que todo el mundo pretende para su carrera. Pero hay un trabajo, ¿cómo es eso? Porque que todo deja huella.
Todo deja huella. Bueno, lo que pasa es que los arqueólogos nos concentramos en la materialidad de las conductas. Nosotros escribimos la historia de las personas que nadie vio y la escribimos a través de las huellas materiales de la conducta, de lo que dejó la conducta, un objeto, una casa. Entonces a veces, y con la historia se complementan, pero no te olvidemos que la historia solo tiene 5.500 años y la humanidad 2,5 millones. Entonces la arqueología tiene un trabajo en la historia, para escribir la historia universal, todo lo que llamamos prehistoria. Pero esas técnicas de reconstruir modos de vida de gente no observada a través de los vestigios materiales no solo sirve para la prehistoria, también se aplica a escenarios más modernos, claro, como la búsqueda de los desaparecidos o mismo episodios históricos en los cuales la información arqueológica complementa la histórica, ¿no? Me estabas contando que estuviste trabajando en la casa de Artigas, y que de alguna manera hay una novedad con respecto a ese tema. Sí, puede haber una, puede haber varias, ¿no? Porque varias. La verdad que nosotros, como te comentaba, desgraciadamente nuestra enseñanza nos hace que tengamos medio divorciada la geografía de la historia. La gente piensa que Artigas nació en el Sauce y Artigas nació en la Ciudad Vieja. Entonces, en ese sentido, me parece es una cuestión interesante, ¿no? Ningún país renuncia a rescatar la casa donde nacieron sus figuras consulares, y en Uruguay, si hay una figura que nos convoca a todos, de todos los pelos, es Artigas, ¿no? Y ya era muy extraño que pasaran los años, que los vecinos reclamaran, que gente con sensibilidad reclamara, y que el Estado nunca se hiciera con esa casa y nunca tratara de ponerla al servicio de la sociedad, ¿no? Como es el caso ahora de este proyecto. Pero ya estuviste trabajando allí. Nosotros terminamos, acabamos de terminar una excavación donde localizamos los cimientos, un proyecto que lo llevamos adelante también con los historiadores de la Facultad de Humanidades, que facilitaban la información de calidad de la época, y nosotros buscamos los vestigios materiales que correspondían a esa información. Se terminó con suceso y se va a presentar en estos días. ¿Se puede saber qué se encontró? Y encontramos los cimientos del cuerpo principal de la casa, que eran los abuelos. Él nace en la casa de sus abuelos maternos. Encontramos todos los cimientos, que fueron recuperados luego por una casa del siglo XIX, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue levantar el piso y ubicar. Encontramos también algunos vestigios de la cocina que estaba en el fondo, que aparentemente tenía una función social muy importante, y algunos otros vestigios residuales de construcciones que había en el fondo del terreno. Los padres de Artigas en algún momento construyen una piecita y se van a vivir atrás. También Artigas, cuando es adolescente, pide para hacer un galpón. Tal vez esos vestigios muy fragmentarios correspondan a estas otras cosas. Muy bien. ¿Y en qué estás ahora? Bueno, yo trabajo con el historiador Diego Braco, tratando de localizar los escenarios de los últimos grupos indígenas que poblaron el Uruguay. Y hemos publicado recientemente los hallazgos del lugar donde ocurrió la matanza del 13 de abril del 31, en Salsipuedes, y otros hallazgos. En eso estamos en un proyecto de la ANI. Ahora después vamos a hablar un poco del camino de la esclavitud, porque para juntarlos en ese sentido, con la búsqueda de personajes históricos, ¿no? Que ha sido mucho, en parte, tu trabajo literario ha sido no solamente con personajes históricos afrodescendientes, sino también con personajes históricos como Artigas, ¿no? Como La Torre, bueno, obviamente Ancina, y hasta Pacheco Areco. Sí, pero Pacheco no es novela. Pacheco fue un libro. Es un libro, un libro histórico, puro y duro, sí. Sí, exactamente. ¿Por qué buscas rescatar a esas personas? Bueno, en cada caso particular, por motivos diferentes. En el caso de la historia, cuando hago historia pura y dura, el caso, por ejemplo, de la figura de Pacheco, siempre pensamos, ya de los tiempos que estamos en la facultad, de que se necesita un análisis objetivo de ese tiempo histórico, ¿no? 1968, 1971, que pasaron muchísimas cosas, y en el Uruguay que dejaron marcas que todavía aún en el presente siguen existiendo, ¿no? Heridas, ¿no? Heridas profundas, ¿no? Y teníamos que analizar las circunstancias que llevaron a Pacheco a la presidencia y por qué actuó como actuó. Esa era la gran pregunta que nos hacíamos, ¿no? Bueno, pero ¿por qué actuó de esta manera? ¿Qué lo llevó
a actuar en la presidencia, a tener una presidencia de esa característica? ¿Cuáles fueron los factores internos y externos que influyeron en sus decisiones? Esas son las primeras preguntas que nos hicimos para el caso de Pacheco. Pero hay otros libros históricos, por ejemplo, hay uno que hicimos con Gustavo Truyen, que es sobre la vida de Rubén Castillo. Ah, mirá, no sabía. Sí, ahí en ese libro nosotros analizamos gran parte de la historia de la televisión y la radio uruguaya, ¿no? Que es un libro para hacer en el futuro. La historia de la televisión uruguaya da para hacer un libro enciclopédico, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos con Gustavo Truyen la historia del Banco de la Caja Obrera. La verdad, eso fue un trabajo maravilloso, que en cierta medida, el hecho de haber trabajado muchos años en esa institución, yo lo sentía como algo propio, ¿no? Yo le contaba, yo trabajé con el padre de López Mas en la sucursal Unión hace años, y además traté mucho con el padre de él en la Junta de Delegados, donde él era delegado gremial. Pero tomaste muchos personajes afrodescendientes Sí. para tratar, Sí, en una recuperación, y que yo leía, la producción me mostraba un trabajo que en algún momento vos te preguntaron si vos filmaras una película, si tuvieras que elegir un tema para una película, ¿qué harías? Y que habías planteado una experiencia vivida de dos hermanas que habían sido separadas, afrodescendientes, que habían sido separadas y que hasta el día de hoy, con 90 años, vivían pendientes de juntarse, ¿no? Y ahí hay algo de toda esa cosa que es también el de separar a la gente, y la búsqueda, no sé, también histórica de esa zona de lo que vos, o lo que se define, creo que es de las Naciones Unidas, el camino de la esclavitud. Y esa zona que fue la zona ocupada por los brasileños o los lusitanos, no sé cuáles de ellos eran en ese momento histórico. Sí, yo trabajé en Rocha sobre el tema de la esclavitud y tratando de recuperar un patrimonio que haga visible la historia de los afrodescendientes, ¿no? Porque en realidad nuestra historia no tiene ningún capítulo en especial. El capítulo de los indios es muy magro y el capítulo de los afrodescendientes todavía no existe. Y sin embargo son conjuntos sociales que han tenido un protagonismo muy importante en el país. Eso me motivó mucho. No nos olvidemos que los afrodescendientes son el combustible de las guerras de la Triple Alianza, lo que manda Uruguay, es decir, la consolidación, esas guerras externas que consolidan los países, el combustible humano era ese. Y si bien hemos tenido una agenda de derecho que ha contemplado mucho afrodescendientes en los ámbitos urbanos, en los ámbitos rurales las condiciones continúan siendo complicadas. Basta ver el censo, ¿no? Las cifras del censo. Y nos pareció interesante con otros investigadores de la Universidad allí en Rocha, del CURE, de buscar el trabajo que haga visible esos planteles de esclavos que había en esas estancias. Y bueno, todos muros de piedras, corrales, elementos que han tenido una contribución decisiva en el progreso de la ganadería uruguaya, ¿no? Porque la infraestructura agropecuaria es la que permite seleccionar el ganado, es decir, que han hecho cosas de un trabajo de una fuerza de obra brutal, que han tenido un impacto sobre la economía, han vivido una situación de injusticia increíble, pero sin embargo, si nosotros tenemos muy naturalizado esas injusticias, y como hablábamos hoy, que la arqueología puede escribir la historia de los quien no tiene historia, a través de la arqueología de esas construcciones pretendimos visualizar ese trabajo. Claro, porque es una época en la cual la esclavitud ya estaba en cierta forma, o la esclavitud estaba concentrada de repente en el trabajo doméstico. Y no consulto, no afirmo. Eso sobre todo en el ámbito urbano. Claro, por eso. En el ámbito rural trabajaba con las labores rurales, domadores, constructores, imagínate, canteaban piedra, ¿no? Son mangueras larguísimas, corrales de piedra altísimos, realmente mucho sacrificio humano ahí. Claro, trabajo. Pero sin embargo, no se considera eso como un aporte y allí arranca la selección de ganado, nuestra agropecuaria, ¿no? Siempre ha precisado esas infraestructuras. Ahí hay una experiencia que en Argentina siempre se habla mucho de que Roca mandó
a batallones de afrodescendientes, de negros, a combatir a los indios, o sea, a resolver un problema doble, ¿no? Sacarse arriba a los ex esclavos y sacarse arriba a los indios. O sea, se usaba mucho eso de los batallones, o no sé si batallones, o la integración al ejército y a las fuerzas para ir a las guerras. En Uruguay era muy común, le llamaban batallones de pardo y moreno, ¿no? Así no, chau. Así nomás. Sí, incluso en la guerra de la Triple Alianza hay un episodio que a mí siempre me llamó mucho la atención. En la guerra de la Triple Alianza, Venancio Flores, que es el que comandó las tropas del país, para llevar a los negros tuvo que ir a una sala de la nación y pedirle al último africano permiso. Hizo una ceremonia que está documentada en un libro muy bueno que tiene Gustavo Goldman, que es uno de los tipos que sabe más acá de historia de afrodescendencia, en que Venancio Flores va a esa sala de las naciones, habla con el último africano y él lo autoriza a llevar a los hombres a la guerra. Siempre me llamó la atención esa ceremonia. ¿Por qué hizo eso Venancio Flores? Tiene que haber sido para buscar la lealtad de esos hombres. Claro. Fue un acto inteligente de búsqueda de la lealtad. Y siempre me llamó la atención también la foto, una foto que creo que está en el Museo Histórico, que llevan el cuerpo de Palleja, de León de Palleja. Los que lo rodean son todos negros, sí. Son soldados negros los que están ahí. Eso a mí es interesante, es un tema muy interesante, el tema de los soldados negros que tuvo de siempre el ejército uruguayo. Bueno, en tu libro de Ancina... Ah, sí, esa es una novela, sí, La Sombra. O tu novela busca rescatar la imagen de Ancina no como el negro que le ceba mate, sino como un comandante del ejército. Sí, el tema es interesante porque de Ancina sabemos poco, de Joaquín de Encina sabemos poco. El primero que lo menciona es Isidoro de María, que no era precisamente un historiador, sino más bien era un memorialista. Isidoro de María estaba vinculado a la familia Artigas y es el que narra la anécdota de que Artigas se dice que se va a cruzar el río Paraná y se va para Paraguay, y ahí se para uno de los hombres, el negro Ancina, y le dice: yo usted general lo sigo hasta el fin del mundo. Ahí nace históricamente la figura de Ancina en Isidoro de María. Después está el relato del hijo de José María de Artigas, que él dice que allá en Paraguay, cuando Artigas no quiere volver, comparte el pan con un hombre de la más oscura condición, ¿no? Aunque no menciona quién es, pero eso obviamente se está refiriendo a una persona negra. Y recién después Pelford, el historiador Jorge Pelford, encontró en el archivo Artigas esas dos cartas que Artigas menciona. En una de ellas, por ejemplo, dice: mandé al tío Lencina a hacer tareas de espionaje a las naves portuguesas, ¿no?, que estaban por invadir. Bueno, ahí lo que muestra esa carta de Artigas es que, lo trata de tío. Es un término cariñoso que se le daba a los negros viejos. O sea que tendría que tener más edad que Artigas. Y dice: le mandé a hacer tareas de espionaje. O sea que tiene que ser un hombre de extrema confianza de Artigas para hacerle ese tipo de tareas, ¿no? Y eso es lo que sabemos de Ancina. No sabemos más nada. Todo lo demás es todo ficción, todo invento. No sabemos dónde nació, cuándo murió. Pero hay una construcción también ahí... Simbólica, ¿no? Sí. Simbólica de que era su sirviente, o sea, claro, de poner a esa persona que vos decís, término cariñoso, te mando, combatís conmigo, como un servidor. Sí. Una figura un poco paternalista también. Claro. Lo del mate lo investigamos a fondo. ¿Dónde sale el mito del mate? Que le llevaba el mate, porque no hay ningún, porque si Artigas dijera en algún documento, pero no hay ningún documento, y descubrimos que, no digo que haya nacido ahí la historia de Ancina hacedor de mate, hay un retrato de Blanes, en que se llama, está Artigas en el Congreso, dictando las instrucciones del año 13, y en un costado del cuadro hay una persona negra agachada cebando. Tal vez ahí, ese cuadro de 1900 y algo, tal vez ahí haya nacido el mito de que
que Ancina cebaba el mate. Pero yo también pienso que, en definitiva, lo que el autor, el pintor, no estaba presente. Claro. Construye ese cuadro, ¿no? Él construye. O sea, lo construye Simbólicamente, De hecho, claro. no sabemos cómo era Artigas. Creo que no sabemos. No sabemos cómo era. No hay un retrato de Artigas de verdad que sea, diga, bueno, posó Artigas y le hice un retrato. No. Todo es construcción imaginaria. Todo es imaginario, claro. Y esto también, o sea, que la idea de un cuadro y poner un negro que esté cebando mate. Seguro. Incluso durante años se pensó que el Borbetto que está frente a en Tres Cruces, Sí. es Ledesma. Es Ledesma. No es Ancina. No es Mirá, Ancina. yo me acabo... Sí, no es Ancina. Eso ya se discutió en los años 20. Ya se discutió, el Parlamento lo discutió porque querían... lo que pasó es lo siguiente, no es nada misterioso. Cuando va la misión Tajes a Paraguay a devolver los trofeos de guerra, le dicen, ahí a la misión Tajes, le dicen, mire, acá queda uno de los últimos negros artigueños, está vivo. Y lo traen a Ledesma, que ya era un tipo bastante anciano, y lo tratan, hablan con él, y le sacan una foto que es la que está... Sí, que está con una lanza que sí, se la robaron. En realidad la foto es un bastón, un palo. Un bastón, un palo. Un palo que después... Y a partir de eso se hace el monumento pensando que Ledesma era Ancina. Pero ya historiadores de los años 20 decían que no. Los historiadores del Instituto Histórico Geográfico ya decían que no. Incluso un informe muy extenso que se trató en el Parlamento que dice que no, que Ledesma no es Ancina. Pero de todos modos, durante años creímos que ahí estaba, ese era el verdadero Ancina. Hace poco apareció un documental, una producción de video sobre las personas que habían vivido en el medio mundo, ¿no? Ah, sí. Y que fueron desplazadas del medio mundo y que fueron llevadas a una zona del cerro y no recuerdo exactamente bien dónde. Y después el medio mundo fue tirado abajo, y después se hizo un concurso arquitectónico y se hizo una obra que simula, pero no volvieron a ese lugar los descendientes o aquellos que habían sido los habitantes del medio mundo. Hay una reparación histórica cuando uno con el conocimiento se puede buscar una reparación histórica integral a partir de, por ejemplo, bueno, estas personas que están vivas y que viven en otro lado, en la experiencia de investigar, de poder descubrir cosas. ¿La arqueología ayuda para eso? Sí, yo creo que el derecho a la verdad, que ellos lo han constituido como un derecho humano, es reparatorio. La gente tiene derecho a una memoria, esa memoria le ayuda a la gente a construir el mundo en el que vive o a mejorarlo, ¿no? Y vale sobre todo para los sectores menos contemplados de la sociedad, ¿no? Los que estructuralmente nuestra sociedad todavía no consiguió rescatar, porque una cosa es haber decretado el fin de la esclavitud, pero no es que ahí arrancamos todos iguales, ¿no? Hay gente que siguió naciendo con un currículum escondido, ¿no? Es decir, y me parece que todo lo que nos permita a nosotros reconocer los procesos, ¿no? De todo ese pasado doloroso, transformarlo en un patrimonio, ¿no? Y colocar a la gente en línea con su pasado, porque son sectores sociales que no tienen memoria, ¿no? El Estado no le ha dado, o sí se le ha dado, ha construido esas imágenes paternalistas de Ancina cebando el mate y de que bien bailan o juegan al fútbol. Eso muestra la continuidad de los prejuicios. La investigación lo que justamente busca es una información que sea más equilibrada, ¿no? Que permita democratizar desde el pasado, ¿no? Darle un lugar a todos en la historia, ¿no? Eso que dijiste que me pareció muy interesante porque es esa cosa de ustedes que bailan bien, ¿no? Es decir, hay algunas frases que se utilizan con respecto a los afrodescendientes y que muchas veces esas cosas los ponen en un segundo lugar o en un tercer lugar, ¿no? Como que hay que agregarles algo para darles un cierto valor.
tú estuviste trabajando, ¿no? O vas a seguir trabajando, no sé, en la ruta de la esclavitud. Sí, con esas estancias estamos buscando Ahora, algo que desaparecía en los cementerios de negros. Sí. Desaparece de la ¿me historia. dejás enseguida darme una pausa? ¿Me comentás de eso? Y también vamos a hablar del tema de la búsqueda de los desaparecidos. Hacemos una pausa y ya seguimos. Seguimos conversando con Jorge Chagas y José López Mas. Hablamos muy entreverados de una cantidad de cosas, pero yo te dejé planteado el tema de el camino de la esclavitud, ¿no? Es un trabajo arqueológico que busca encontrar o que busca demostrar. Mira, ¿no? Me ha tocado trabajar en dos lugares diferentes. Uno fue en el predio de la Escuela Capurro, que el predio de la Escuela Capurro, allí adentro existía el caserío de Filipinas, que era el establecimiento esclavista. No olvidemos que Montevideo era el único puerto autorizado para el tráfico de esclavos de la corona española, así que todo el tráfico de esclavos español terminaba en Montevideo y de aquí se difundía a Argentina, Chile y hasta Perú llegaban a mandar esclavos. Ese centro esclavista tiene un poder simbólico muy grande. Paradójicamente, el muro perimetral de la Escuela Capurro, de acuerdo a investigaciones nuestras, en gran parte es el original. Y en la última reforma que se hizo del Parque Capurro, se expuso, si pasan por allí van a ver, parte del muro tratando de recuperar y poner en valor el lugar y recordar eso, ¿no? Es decir, estos lugares en África son lugares de memoria súper importantes, de donde salían los esclavos. Y en América acaban de encontrar hace unos 10 años, en Río de Janeiro, el Valongo, que es por donde entraron 5 millones de esclavos, y aquí, al pie de la Escuela Capurro, del Parque Capurro, acá calcularon entre 50 a 60 mil esclavos que entraron por allí. Ese lugar tiene un valor simbólico muy grande. Al principio se pensó que el caserío, se le llamaban caserío Filipina, caserío de los negros, estaba en la planta ANCAP. Finalmente, no hay duda ninguna que está allí, donde lo encontramos, y tiene un valor patrimonial muy fuerte porque está bastante completo el muro perimetral, ¿no? ¿Las bóvedas no jugaban un papel también en eso? No, las bóvedas tú dices allá en la planta de la Teja. No, las bóvedas en la Ciudad Vieja. No, no lo sé. Lo que nosotros investigamos fue allí, ese establecimiento esclavista, y por otro lado, lo que como te comentaba en Rocha, son dos escenarios diferentes, uno es rural y otro ya más vinculado a una esclavitud que venía del Brasil, porque si bien Montevideo era lugar de entrada del tráfico español, venían esclavos por todo el comercio portugués, por navegación de cabotaje y por tierra en la frontera, sobre todo cuando ocupan, ¿no? Y allí ya es otro tipo de asentamiento, ya el asentamiento esclavista rural, como te decía hoy, con planteles entre 20 y 40 esclavos que realizaban construcciones en piedra y todas las labores agrícolas, ¿no? ¿En el Uruguay hubo esclavitud indígena? No. Intentaron hacer en toda América, pero no dio resultado. Llamó el esclavo rojo, no dio resultado y por eso después se prepara toda la gran esclavitud africana, ¿no? Hubo encomenderos, hubo figuras así intermedias de trabajo, pero no era esclavitud en el sentido más clásico, ¿no? Todos estos son temas que son muy interesantes en la medida en que permiten reconstruir determinadas realidades y reconocerlo, que creo que es lo que vos decías, ¿no? Yo me quedé con lo del tema del medio mundo, que más allá de las posibles discrepancias que pudiera haber con la forma de vida que había en el medio mundo, también ahí hay una decisión de sacarlos y punto. Sí, más allá de si eran buenas o no eran buenas las condiciones de vida, hay una decisión dictatorial de sacarlos de allí y dejar eso vacío, ¿no? Sí, claro, incluso en Ancina también. El desalojo de Ancina fue particularmente violento, ¿no? Eso sí lo tengo bien claro en la memoria. Por esas cosas del destino, yo viví unos cuantos años en mi vida en Cuareim y Durazno, ahí a media cuadra de medio mundo, y hablando con los vecinos, uno puede reconstruir en gran medida, por medio de la memoria oral, esa
cómo era la vida en eso. Yo contaba ahora, fuera de cámaras, de que mi padre no tenía, que mi padre se crió en el conventillo Ancina. Ancina es una cosa media extraña, porque Ancina es un barrio dentro de un barrio. Ancina es un barrio dentro de Palermo. Es una cuadra nomás. Y mi padre nunca tuvo un buen concepto de los conventillos. Él solamente rescataba la amistad, que él decía que la persona que se cría contigo es sagrado, se cría un vínculo sagrado, ¿no? Incluso con montones de hermanos de crianza, porque muchas veces las mujeres criaban hijos que no eran de ellas. Eso sí, y se criaba una hermandad que es sagrada, que duraba toda la vida. Eso es sagrado, el amigo es sagrado. Y lo otro, la música, ¿no? Lo que rescataba mi padre, la música, ¿no? Los bailes en la calle, los tamboriles, eso mi padre lo rescataba como positivo. Pero la imagen de mi padre era mala. Era mala el hacinamiento, tanto en invierno como en verano, las era condiciones terrible. de vida debían ser muy malas. Eran malas. Se compartía la pobreza. Esos son los recuerdos que yo tengo de mi padre. Incluso mi padre era muy enemigo de todos los cantos románticos sobre los conventillos. Decían que no reflejaban la verdad pura y dura y cruel que era, ¿no? Y él estaba muy contento, más allá que siempre tuvo un cariño muy grande por el barrio de Ancina, y murió sintiéndose hombre del barrio de Ancina. Más allá de eso, él estaba contento de haber zafado esa vida. Y no nos deseaba a sus hijos para nada. Que tuvieran esa vida. No, para nada, en absoluto que no, de ninguna manera. Entre el 2005 y el 2014, con el trabajo de la Comisión para la Paz, como jefe de equipo de antropólogos encargado de hallar los restos de los detenidos desaparecidos en la dictadura, estuviste con un trabajo muy importante, sumamente destacado, y me imagino que además con mucha exposición, que de alguna manera lo dejas entrever cuando has manifestado que quienes trabajan en eso deberían ser muy profesionales, altamente calificados, y que muchas veces hasta no se sabe cuál es el grado de seguridad que tienen. ¿Es algo por ahí va? Sí, una situación muy singular, ¿no? para los arqueólogos. Es un fenómeno muy latinoamericano, que los arqueólogos habituados a trabajar en otros contextos, frente a la coyuntura de un retorno a la democracia o de las comisiones para la paz que se toman el trabajo de buscar desaparecidos, han sido los arqueólogos los que han inaugurado este trabajo de antropología forense. Después ha habido comisiones internacionales para las personas desaparecidas de la ex Yugoslavia. La Cruz Roja Internacional ha protocolizado la actividad forense, la ciencia forense. Pero le ha tocado a los arqueólogos latinoamericanos, peruanos, colombianos, chilenos abrir un poco la puerta. Y como te decía hoy al principio, dos cosas interesantes. Una es de que hacemos cosas interesantes, pero en este caso hacemos cosas importantes. Claro. No solo es interesante para nosotros los arqueólogos que nos reunimos en los congresos, sino que es importante porque la sociedad entera está esperando, está atento al producto del trabajo, y lo que es normalmente una excavación arqueológica se transforma en una escena del crimen, y lo que es un objeto arqueológico puede transformarse en la prueba para diagnosticar un crimen o la evidencia para buscar un culpable. Es decir, son todas cosas que hacen que el trabajo arqueológico adquiera otra dimensión. Y lo pone frente a la sociedad, ¿no? Es decir, con una actitud de que hay que estar a la altura de la situación. ¿Lo de arqueólogo forense viene por este tema o es algo que ya estaba? No, las ciencias forenses son las que trabajan en las cuestiones judiciales, generando evidencias para las decisiones de la justicia. Arqueólogos somos los que buscamos. Nuestra formación está más orientada a disponer de técnicas que puedan aumentar la probabilidad de hallazgo de algo. En este caso de tumbas, serán individuales, fosas comunes. Después, cuando hay hallazgo de cuerpos, aparece el antropólogo forense, que es aquel especialista que trabaja con los restos óseos, que es capaz de identificar una patología y sugerir una causa de muerte. Después hay médicos forenses, la causa de muerte la justifica un médico, pero va tomando todos esos insumos que el antropólogo forense le suministra. La búsqueda de desaparecidos está sometida a muchas presiones. Sí, muchísimas, de todos lados.
Sí, 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 de todos lados. Sí. De todos lados. Y ocurre en contextos políticos, ¿no? Donde a veces los políticos hacen también cálculos de en qué los compromete y en qué los beneficia. Un hallazgo beneficia. Me acuerdo, el primer hallazgo que hicimos fue a los 6 meses que trabajábamos y una semana antes se pueden consultar los diarios, ¿no? Lo que decían los políticos. Están pasando vergüenza dentro de los cuarteles. Se les estaban realmente cobrándose cuentas entre los políticos y uno en el medio, ¿no? Tratando de llevar el trabajo adelante. ¿Cómo lográs o cómo lograste en ese momento tratar de sacar toda esa presión de adelante y decir, yo tengo que hacer un trabajo científico? Mira, yo era director del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades. Es decir, yo tuve una responsabilidad no como un profesional aislado, sino como entendí que la universidad era la institución más adecuada para ese tipo de trabajo, por diferentes razones, por cómo funciona la universidad, por ese cogobierno que todo el mundo quiere saber. Entonces nos facilitaba la transparencia. A difundir toda la información, ¿sí? Que la información no quedara presa en las causas, dar cuenta, explicar por qué se está buscando en tal lado, qué se busca, cuáles son las líneas de búsqueda. Es decir, la universidad exige que el trabajo sea explícito, no sea implícito. Y bueno, y aparte fui a trabajar con un equipo de alumnos que se estaban formando y que bueno, tuvieron la oportunidad de tener una experiencia original que no siempre se tiene, ¿no? Pero igual debe ser una situación, yo me imagino desde el punto de vista profesional, porque me hablabas recién de que estabas buscando los muros de la Casa de Artigas o los corrales, y pasás de eso a buscar tumbas muy recientes. Sí, y un desafío muy grande, ¿no? Claro. Porque no había información. Porque en la Argentina, que se han encontrado muchos, se sabe que enterraban en los cementerios, en las fosas comunes del cementerio. Si los antropólogos forenses argentinos fueron directamente a los cementerios. Nosotros nos decían, no, ahí en el fondo, 40 hectáreas al fondo de un cuartel, en bosque. Fue un desafío técnico, científico muy grande también. Utilizar foto aérea, estudiar el terreno. Realmente fue una cuestión complicada, pero por suerte teníamos los antecedentes del equipo argentino, claro, que había trabajando, que nos asesoró, y bueno, y la Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas de la ex Yugoslavia, que como te decía, nos precedía y también ya había un poco protocolizado los procedimientos. Tenés una frase que dice que los desaparecidos son patrimonio de toda la sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque son parte de la historia. Es decir, las historias, la sociedad no tiene por qué apropiarse solo de las historias lindas y de hacerse las otras. ¿Sí? Somos un colectivo social, ¿no? Si la sociedad pretende mantener algo que la integre y que la mantenga, tenemos que compartir las alegrías y los dolores. Es decir, eso me parece que... Porque también, discúlpame, la idea también es de que asumiéndolo como un patrimonio, mismo doloroso, como en el caso de la esclavitud, lo que exorcicemos sea la naturalización de la violencia política, sea la naturalización de que hay personas superiores que pueden esclavizar a otras. Nosotros tenemos que pelear contra eso, porque nuestra sociedad, desgraciadamente, todavía es muy estructural el prejuicio. Leía hace unos días atrás algo en la diaria en la cual hablaba de que los ciclos se van repitiendo y vuelven a aparecer algunas figuras que son tremendas, y bueno, por ahí también vuelven a aparecer viejas ideas, ¿no? Estamos en una época en la cual lamentablemente están apareciendo ideas que nos preocupan, ¿no? Sí. Sin duda. Vamos hacia la Maravilla Negra. ¿Sí? ¿Cuándo estrenan? Entrenamos el 4 de agosto. El 4 de agosto. Es la adaptación musical de mi novela. Es la adaptación de tu novela, La Maravilla Negra, el musical de José Leandro Andrade. Sí, una cosa interesante que pocos saben, incluso yo a veces cuando doy charlas de adolescentes en los liceos, no tienen real conciencia de que Andrade fue el primer astro de fútbol negro a nivel mundial. Claro. Antes que Pelé, antes que Eusebio, antes que esas perlas negras, fue el primero fue uruguayo, al grado que ahora en el 2024 se van a festejar los 100 años de Colombes y el homenajeado, el deportista homenajeado va a ser Andrade, porque Andrade fue Merville Noir, claro, ¿no? Fue la Maravilla Negra, ¿no? Que además sedujo a París no solo por el fútbol,
sino también porque era un gran bailarín de tango. Y el padre de Andrade, porque yo cuando estaba haciendo la novela, en realidad lo que pasó es lo siguiente, no era una intención primaria hacer una novela de Andrade, sino un libro sobre la historia de él. Pero a medida que íbamos recogiendo información, dijimos, esto es una novela, esto no es un libro de historia. Y hablando con un historiador, porque Andrade nació en Salto, en la Cachimba, y hablando con un historiador de Salto, nos contaba, con documentación, que el padre de Andrade había sido esclavo en Brasil. Mirá. Y había cruzado la frontera y se había afincado en Salto. ¿No, verdad? O sea que Andrade era hijo de esclavo. Sí. Ahí, la esclavitud estaba ahí. Estaba ahí la esclavitud, era el ayer. Eso es lo que hablando a raíz del libro de Andrade, hablé con mucha gente de raza negra de mucha edad. Mario Delgado Aparaín siempre cuenta sí, claro, que él tenía, cuando iba a la escuela, si venía tormenta, se quedaba en una casa donde había un abuelo que había sido esclavo que le contaba historias a sus nietos y a él. Claro. Pero nos tenemos que ir. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Ya tendremos oportunidad de seguir conversando de alguna otra cosa. Espero que hayan pasado bien. Nosotros aprendimos mucho hoy, una vez más, por suerte. Bueno, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Lo mismo digo. Nosotros nos encontramos en una semana. Simplemente recordarles, mañana es un día importante, porque es un día de recuerdo, porque se cumple un aniversario del golpe de Estado, del inicio de la dictadura, de la responsabilidad de esa dictadura, precisamente de muchos de los temas que estamos hablando ahora, ¿no? De el arrasar con los derechos humanos, con las libertades, los desaparecidos, los muertos, la tortura, o la peor historia de nuestro país. Así que mañana es un día hay que recapacitar y no olvidarnos de lo que pasó. Buenas noches.